nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Hoy 13 de mayo quiero decirles unas palabras acerca de la Virgen de Fátima. En 1917, un 13 de mayo, la Virgen María apareció a 3 niños en Fátima, un pueblecito de Portugal, en Europa. El año anterior, el ángel de Dios fue mandado a estos niños para prepararlos a recibir esta visita, esta aparición de Nuestra Señora del Rosario. Cuando en primavera de 1916 un ángel apareció a los niños de 7 a 9 años, Jacinta, Francisco, su hermano y su prima hermana Lucía. Y bien, el ángel apareció bajo la forma de un joven de 14 a 15 años, más blanco que la nieve, transparente como el cristal, traspasado por el sol y de gran belleza. Y cuando dice les apareció, estábamos sorprendidos, totalmente arrebatados y mudos del asombro. Y el ángel les dijo: no teman, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó su cabeza hasta que tocó el suelo con su frente. Los niños, dice, lo imitamos, llevando por un impulso sobrenatural, y repetimos las palabras que le escuchamos decir: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Queridos hermanos, un ángel del Señor anuncia a estos niños esta oración acerca de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Yo adoro, creo, adoro, espero y te amo, y hace un acto de caridad grande con los pobres pecadores. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Toda persona que en ese momento está en pecado mortal, bien, no ama a Dios como debe ser amado, porque amar a Dios, el que me ama, guarda mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Entonces tratemos de creer en Dios, en la fe divina y católica que nos ha revelado, adorarle en el culto divino que Él nos ha enseñado, que es la Santa Misa, sacrificio de Cristo, y pongamos en Él toda nuestra esperanza y amémosle como Él nos ama. El ángel siguió diciendo: orad así, de esta manera: Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Orad así, dijo el ángel: los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Esta aparición tuvo lugar en la primavera de 1917, antes de la aparición de la Virgen. Y también tuvieron otra visión, otras 2 apariciones del ángel. Tuvieron 2 otras apariciones del ángel. Sor Lucía, la sobreviviente de los videntes, dijo: nos apareció por la segunda vez, estábamos jugando como niños y les dijo: ¿qué están haciendo? Recen mucho. Los sagrados corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Después dijo: ¿y cómo podemos sacrificarnos? ¿Cómo podemos hacer sacrificios, penitencias? Preguntó Lucía. Y el ángel dijo: de todo lo que pudierais ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados por los cuales él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe.
Entonces aquí el ángel enseña a estos niños a hacer penitencia, a ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Bien, como acto de reparación por los pecados por los cuales Dios está ofendido. Entonces, queridos hermanos, el pecado sí ofende a Dios y tenemos que reparar, pide reparación por los pecados por los cuales Dios es ofendido. Y también debemos suplicar por la conversión de los pobres pecadores. Dios está ofendido por el pecado. Dios puso un orden. El orden del mundo está perturbado, de un cierto modo, por el pecado. ¿Qué es el pecado? Bien, toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El que me ama guarda mis mandamientos. Y si Dios nos dio los mandamientos, queridos hermanos, es para que sean observados. Hay el código de la circulación. Bien, no es un capricho, es una necesidad. Porque si cada quien va rápidamente y no respeta el semáforo rojo, y bien van a chocar y van a matarse. Hay orden en el mundo. Dios puso orden mediante los mandamientos, que es, de hecho, que son el código de la felicidad. Pero cuando no lo respetamos, de un lado ofendemos a Dios y Dios exige reparación. Entonces hagan sacrificios, dice el ángel, como acto de reparación por los pecados por los cuales Dios es ofendido. Y también hagan súplicas por la conversión de los pecadores. Y como consecuencia de esto, bien, si se hace reparación y se hace oración por la conversión de los pecadores, bien dice, atraen así la paz sobre su patria. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión, sufrimiento, los sufrimientos que el Señor os envíe. Porque, hermanos, si uno está enfermo, si uno está en problemas, en dificultades, tener confianza en Dios, no desanimarse, hacer lo que uno puede y lo que debe, lo demás a la gracia de Dios. Entonces, después tuvo lugar en otoño de 16 otra tercera aparición del ángel. Y bien, les enseñó otra oración que dice: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo os es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Siempre aquí, reparación y conversión de los pecadores. Aquí el ángel apareció en la visión con un cáliz y una hostia, y se postró en tierra adorando y diciendo, 3 veces dijo la misma oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Queridos hermanos, lo más hermoso y lo más precioso que tenemos en la Santa Iglesia Católica es la Divina Eucaristía, es la hostia consagrada, es el Santísimo Sacramento. Por eso el Santísimo Sacramento se debe la máxima reverencia, máximo respeto, máxima adoración, porque realmente es Dios nuestro Señor. Y en ese año, hace más de un siglo, 1916, el ángel ofrece cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor, presente en todos los sagrarios del mundo, y lo ofrece en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Es grave esto. ¿Y hoy qué diría el ángel? Tanta gente que comulgan sin estar en la gracia de Dios. San Pablo dice: el que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente,
come, bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27. Eso es grave esto, que cualquiera toca la hostia, cualquiera da la hostia, cualquiera toma la hostia sin tener el alma limpia. Y en segundo lugar, aquí el ángel habla otra vez por los méritos infinitos de los Sagrados Corazones de Jesús María, pide la conversión de los pobres pecadores. Los pecadores están en peligro. Es dogma de fe divina y católica que toda persona que en ese momento está en pecado mortal está como suspendida al borde del infierno, y eso es muy grave. Es algo serio esto. El pecado es algo serio, no se juega con el pecado. Y por desgracia hoy muchos que hace años y años no se confiesan y no comulgan y piensan que andan bien, andan muy mal. Un alma tenemos, no tenemos dos almas. Hay una muerte. La muerte, dice Santo Alfonso, no tiene ensayo. Hay una muerte, un juicio, una eternidad, salvación o condenación. ¿Qué es condenación? Es haber tomado el camino equivocado. Si usted va a viajar, por ejemplo, no sé, supongamos, a Roma y toma el avión para Londres, no llegarás a Roma, que quiera o no quiera. El pecado nos separa de Dios. Y para que un pecado sea mortal hace falta 3 condiciones. Materia grave, uno de los 10 mandamientos, plena advertencia, yo sé que es pecado, y pleno consentimiento. Entonces, si hemos tenido la desgracia de haber pecado, una buena confesión debe libertarnos del pecado. Es muy importante esto, muy importantísimo. Una buena confesión borra todo pecado. Una buena confesión borra todo pecado. Pidamos al Señor misericordia. Entonces, el ángel preparó los niños 3 veces y después va a aparecer la Virgen. El 13 de mayo de 1917, la Virgen aparece por la primera vez en Fátima, y hasta octubre de este mismo año, cada 13 de mayo, aparece la Virgen a estos 3 niños, Jacinta, Francisco, su hermano, y su prima Lucía. Cuando la Virgen apareció en Fátima la primera vez sobre una encina, ¿qué les dijo a los niños? No tengan miedo, no os hago daño. Y Lucía le preguntó, ¿de dónde eres tú? Yo soy del cielo. ¿Qué es lo que quieres? He venido para pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volver aquí una última vez. 7ª vez. Preguntó Lucía, ¿yo iré al cielo? Sí, irás al cielo. ¿Y Jacinta, mi prima, irá también? ¿Y Francisco? También Francisco irá al cielo, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Y este niño de 7 años realmente llegó, después de estas apariciones, a mucha madurez espiritual, y en lugar de jugar, rezaba sus rosarios y hacía sacrificios, incluso ayunos. En esta primera aparición, los niños preguntaron a la Virgen acerca de 2 niñas que habían muerto hacía poco. Eran amigas de Lucía y solían venir a su casa. Entonces Lucía preguntó, ¿está María de las Nieves, la difunta, en el cielo? Sí está. Tenía cerca de 16 años. ¿Y Amelia, otra difunta? Pues estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que tenía 18 o 20 años, dice Lucía. Y la Virgen dijo, ¿queréis ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores? Y que, hermanos, siempre el mismo mensaje: reparación y oración. Reparación de los pecados que ofenden a Dios, y súplica, penitencias, oraciones
por la conversión de los pecadores. Y los niños contestaron, sí, queremos hacer oración y sacrificios. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Y en efecto, estos niños sufrieron mucho de la parte de sus familiares, de la parte del alcalde y de la parte incluso de los sacerdotes, que unos de ellos se burlaban de estos niños, ¿eh? Y último mensaje de esta primera aparición del 13 de mayo es: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y aquí es la Primera Guerra Mundial. Entonces, oración, sacrificio, reparación para tener la paz y para tener el fin de la guerra. De hecho, en este mismo mensaje de Fátima, bien dijo, si la gente no hace penitencia, no se convierte, bien habrá una Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, queridos hermanos, es madre del mundo relativista, abortista, perdido, actual. El 13 de junio de 1917 va a aparecer por la segunda vez. Y aquí va a decir otras cosas. ¿Qué es lo que quiere usted?, le preguntó Lucía. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero además. Entonces aquí otra vez quiere que recen el Santo Rosario. Lucía le preguntó por una enferma y la Virgen contestó: si se convierte, se curará durante el año. Si se convierte, esta enferma se curará durante el año. Quisiera pedirle que nos llevase al cielo, dijo Lucía. La Virgen contestó: sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú, Lucía, te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrazare, prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Pues aquí la Virgen dice que Francisco y Jacinta, de hecho, jovencitos, van a morir muy temprano, pero ella va a quedarse en el mundo porque Dios quiere usarla para establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. En resumen, esta devoción consiste en 5 primer sábado de mes, haberse confesado unos 8 días antes o después y comulgado dignamente, claro, sin pecado mortal, y haber rezado y meditado 5 misterios del rosario. Entonces, los que esto hacen 5 sábados de mes, bien, se confiesan, comulgan, rezan el Santo Rosario, y bien, la Virgen les promete muchas cosas. De hecho, en 1925, la Santa Virgen apareció a Lucía, y le dijo esto: ten compasión de este corazón dulcísimo, martirizado continuamente por la humana ingratitud. Mira, hija mía, mi corazón rodeado de las espinas con que los hombres ingratos le hieren cada momento con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme. Anuncia de mi parte que yo prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias a la salvación a todos los que en los 5 primeros sábados de meses consecutivos confiesen, reciban la Santa Comunión
y recen la tercera parte del rosario, es decir, 5 misterios, y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios del rosario con el fin de ofrecerme reparación. Queridos hermanos, aquí pide meditar el rosario. ¿Qué significa esto? Meditar la vida de Cristo. Y cuando uno medita la bondad de Cristo, caridad de Cristo, humildad de Cristo, generosidad de Cristo, y bien trata de imitar a Cristo. Entonces, ¿qué pide aquí? 5 primeros sábados, haberse confesado, 8 días antes de sus pies, después con tal que uno no tenga pecado mortal, comunión el mismo primer sábado de mes, rezar una tercera parte del rosario y hacer compañía a la Santísima Virgen durante 15 minutos meditando los misterios. Tener la intención de honrar y consolar y desagraviar el Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, actualmente el mundo está hundido por el pecado, y debido a la tibieza general que nos afecta casi a todos, no nos damos cuenta. El mundo está en peligro. Los pobres pecadores están al borde del infierno. ¿Y por qué la Virgen María promete gracias excepcionales de perseverancia y salvación eterna a los que se confiesan y comulgan? Y bien, para impulsarlos a practicar el Evangelio, cumplir el Evangelio, aprovechar de la pasión de Cristo. En efecto, porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos. Y esta salvación de Cristo, merecida en la cruz globalmente por todos los hombres, ¿cómo llega a cada uno de nosotros? Mediante la Iglesia Católica que Él fundó y mediante los santos sacramentos. Entonces, porque la Virgen promete gracias excepcionales desde salvación, de salvación eterna, de perseverancia, a los que se confiesan y comulgan, y bien para impulsarlos a salir del pecado y comer el cuerpo sangre de Cristo para tener la vida eterna. En efecto, ¿qué dijo Cristo? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, ni más ni menos. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene la vida eterna. No es poco. Más bien es muchísimo esto, y es muy grave para los que no confiesan, no comulgan, no se acercan a nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Pero esto es algo tremendo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi cuerpo para la vida del mundo. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 51 a 54. San Juan. Entonces, queridos hermanos, la Virgen aquí, mediante esta aparición, mediante esta promesa, quiere colaborar con Jesús a nuestra salvación. Jesús murió por todos y cada uno de nosotros, y esta salvación pasa por la renuncia al pecado, por la conversión y por la sagrada comunión dignamente recibida. Por eso pido y suplico a todos los que no están casados por la iglesia, hermanos, si usted nunca se casó por la iglesia, si usted quiere a esta persona, si tiene hijos, no tarde en casarte como Dios manda. No te compliques la vida. Usted necesita una buena confesión para salir del pecado, tener la bendición de Dios como esposos cristianos con sacramento y recibir cuerpo, sangre de Cristo, que son garantía de vida eterna y de resurrección gloriosa. Ahora, para los que dicen que se confiesan directamente con Dios, y bien, consulten el Evangelio. Consulten el Evangelio. ¿Qué dice Cristo? Capítulo 20, 22, 23 de San Mateo. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos, ni más ni menos. Entonces la Virgen aparece, hace esta promesa, hasta esta promesa. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, y más tarde dice a Lucía que los que se confiesan, comulgan, meten la vida de Cristo, meten el rosario, bien tienen la salvación. Es para hacernos mejores cristianos, ni más ni menos. Y en esta última, segunda aparición, dije, de la Virgen,
Lucía pregunta a la Virgen, si mis primos hermanos mueren, ¿me quedo solita aquí? Le preguntó con pena, y la Virgen contestó, no, hija, y tú sufres mucho por eso, no te desanimes, nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. En ese momento la Virgen abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. En esta luz nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se eleva hacia el cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas y parecían clavarse en él. Entendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que quería reparaciones. Queridos hermanos, aprovechemos, los que no conocen esa devoción de los 5 primeros sábados de mes, sépanlo. Confesión, comunión y meditación de los 5 misterios del Rosario, unos 15 minutos. Eso significa confesión, comunión, significa dejar el pecado, arrepentirse, limpiar su alma y recibir el pan de los ángeles, que es la Eucaristía con cuerpo de Cristo, que es garantía de salvación eterna. Una cuarta aparición, y bien, ¿qué pasó? Pasar cosas maravillosas. Hay una tercera aparición, pero ahí secuestraron a los niños, no pudieron ir. Entonces paso a la cuarta aparición. Entre tanto, dice Francisco y yo vimos el reflejo de la luz que llamábamos relámpago, y al instante de llegar Jacinta vimos a la señora sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere? Deseo, dijo la Virgen, que sigáis yendo a Fátima, la cobadiría, en los días 13, que sigáis rezando el rosario todos los días. Insiste, el rosario todos los días. El último mes haré el milagro para que todos crean, porque en la anterior aparición había pedido un milagro para que la gente creyera. Si no hubieseis sido llevado a la ciudad, y el milagro hubiera sido aún más grande, porque, como dije, secuestraron los niños, los castigaron, el alcalde, y no recibió ningún apoyo del sacerdote, de hecho. San José vendrá con el niño Jesús a traer la paz al mundo. Nuestro Señor vendrá a bendecir a la gente. Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de los Dolores también vendrán. ¿Qué es lo que quiere que se haga con dinero que la gente deja en lugar de la aparición? Hagan 2 andas, una para ti, Jacinta, para llevarlas con 2 chicas más vestidas de blanco, otra que la lleve Francisco con 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre es para ayuda de una capilla que se debe hacer. Yo quisiera, dice Lucía, pedirle la curación de algunos enfermos. Sí, algunos los curaré durante el año. Y tomando un aspecto muy triste, la Virgen añadió, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Hermanos, esto es para todos nosotros. La Virgen insiste, recen mucho y hagan sacrificios, penitencias por los pecadores. ¿Por qué? Porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Tremendo esto. ¿Y hoy qué diría? Hoy qué diría en este mundo relativista, perdido, apóstata, incrédulo? ¿Qué diría hoy?
que diría que hasta sacerdotes en Alemania, por ejemplo, hace poco, en este mes de mayo, tuvieron la fechoría increíble de supuestamente bendecir lo que no se puede bendecir, hombre con hombre, en señal de un falso matrimonio. Estos son pecados que atraen más bien la maldición de Dios sobre la tierra. Entonces recemos también por esta gente. Significa que andamos muy mal, muy mal, muy mal. El- la luz ya no está, la luz de la fe. Recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Les suplico que, hermanos, no pierdan su tiempo en series, en telenovelas, en el Facebook, en el teléfono. No pierdan su tiempo. El mundo está el borde del abismo. Puede pasar cosas muy grandes, catástrofes mundiales. Recen mucho por los pecadores. Si usted reza un rosario, qué bueno. 2 mejor, 3 mucho mejor. Los 3 rosarios es rosario de los adultos. Tratemos de rezar, hacer penitencia, que hermanos, si uno está enfermo, si está en problemas de salud, si es problemas de pobreza, problemas económicos, ofrezcamos todo esto en sacrificio de nuestros pecados y de los pecados de la gente. En la quinta aparición, 13 de septiembre de 1917, la señora aparece otra vez y Lucía le pregunta, ¿qué es lo que quieres de mí? La señora dijo, continúe rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Hablamos de la guerra mundial. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores del Carmen, San José y el Niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durméis con la cuerda puesta. Llevadla solo durante el día. Cuerda puesta, hacían penitencia, cilicios estos niños. Hacían tanto penitencia que al inicio tuvieron la idea rara de dar sus sándwiches, su comida a las ovejas. Pero después uno de ellos dijo, no, hay niños pobres, vamos a dar nuestra comida a los niños pobres, huérfanos. Entonces cuando a la mañana iban a pastorear sus ovejas, habían unos niños pobres, ya sabían, se ponían a la orilla del camino y les daban su sándwich y ellos ayunaban, fíjense, niños de 7, 8, 9 años. Y bien, hasta hacían penitencias, la cuerda, silicio en el cuerpo. Y bien, la Virgen dice, de noche no, pero de día sí. Lucía dijo, me han pedido para explicarle muchas cosas, la cura de algunos enfermos, de un sordo mudo. La señora contestó, sí, algunos curaré, pero otros no, porque el Señor no les confía, no tiene confianza en ellos. Es decir, no están arrepentidos de sus pecados, no quieren dejar el pecado, por lo tanto dan la espalda al Señor. Lucía dijo, la gente quiere tener una capilla aquí. La Virgen contestó, con la mitad del dinero hagan andas para llevar en la procesión de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, la otra mitad es para la capilla. Entonces Lucía contó que le había ofrecido 2 cartas y una pequeña botella de agua perfumada que había recibido de un hombre de la parroquia. Mientras se lo ofrecía a Nuestra Señora, dijo, me han dado estas cosas, ¿usted las quiere? Nuestra Señora dijo, esto no se necesita en el cielo. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y comenzó a elevarse, desapareciendo como de costumbre. Entonces siempre que dice, bien, oración, penitencia, sacrificio. Oración, penitencia, sacrificio. Y finalmente, el 13 de octubre de 1917, la Virgen va a aparecer por la sexta vez. Y esta vez va a tener lugar el milagro
el milagro del sol, algo realmente extraordinario. Habían amenazado a estos niños de muerte si si no pasaba, tuviera lugar este milagro del sol. Se cuenta gente incrédula, gente atea, gente anticristiana, gente de todo tipo había ido a Fátima. Se cuenta entre 70 a 100 mil personas. En esta época los periódicos publicaron las fotos y el testimonio. Hubo una lluvia muy fuerte, todo estaba como en lodo, todo estaba mojado, y finalmente los niños, esta vez su familia los acompañó, llegaron al lugar, y a una señal de Lucía, viendo ya aquí está la señora, y todos de rodilla. ¿Qué es lo que quiere su gracia?, dijo Lucía. Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la señora del Santo Rosario. Aquí da su nombre. Yo soy la señora del Santo Rosario. Que continúen rezando el Santo Rosario todos los días. La guerra está acabándose y los soldados volverán pronto a sus casas. Recen el rosario todos los días. Recen el rosario todos los días. Tengo muchas cosas que pedirle, dijo Lucía. Si cura a los enfermos y convierte a unos pecadores, unos sí, otros no. Porque unos sí, los que tienen voluntad de convertirse, de arrepentirse, de darse al Señor, y otros que no quieren darse al Señor, y viene el Señor, dije, hijo, no quiero tu mal. Si quedas enfermo, mejor para ti, para no perderte. Es preciso que se enmienden. Entonces la Virgen dice, curaré unos sí, otros no. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados, que no ofendan más a Dios nuestro Señor, ya que está muy ofendido. Entonces deben enmendarse, pidan perdón por sus pecados, y que no ofendan más a nuestro Señor, ya está muy ofendido. En resumen, que hermanos, dijimos este milagro, ya el tiempo está pasando, cuestión de tiempo aquí en la radio. El milagro del sol, dijimos, fue presenciado entre 70 a 100 mil personas. El sol es como se desprendió de su lugar, estaba cayendo sobre la tierra. La gente espantada empezó a pedir perdón y misericordia. Tengo aquí bajo los ojos una foto de este día del milagro del sol. Todos con sombreros, y realmente está lleno de lodo. El sol parecía bajar sobre la tierra. Todos se pusieron de rodilla gritando misericordia y perdón al Señor, y de repente el sol se levanta, se sube a su lugar, y se levantan todos absolutamente limpios y sin ¿cómo se llama? Ropa seca. Este milagro extraordinario tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, y ahí empezaron los católicos realmente a arrepentirse, a confesarse, a comulgar, a rezar. Y Portugal, que estaba en una situación muy difícil hace 150 años, diferentes gobiernos masónicos, anticlericales, anticristianos, bien dejaron lugar y incluso los mismos sin Dios, los ateos militantes anticristianos, muchos de ellos se convirtieron. Después el obispo compró todos estos terrenos de Fátima, que era un desierto, de un cierto modo, no había nadie ahí. Compró todo eso, construyeron esta grande basílica, construyeron hospitales, construyeron casa de retiros, y decenas de miles de personas hicieron la peregrinación. La fe católica
levantó la cabeza en el país y después empezaron a llevar la Virgen peregrina no solo en Portugal, sino en Francia, en Italia, en Holanda, en Bélgica, en las Américas, en África y donde quiera. Católicos, protestantes, musulmanes, budistas, gente se convierte por muchas conversiones, mucha mejoría y la Virgen hacía muchas curaciones, gente hostil a la Virgen, por ejemplo, un hombre que se pretendía ser ateo, prohibió a su esposa y sus hijos de participar en la procesión de la Virgen. Él puso un cigarro en su boca y fue como lleno de orgullo participar para mofarse y de repente ve sus dedos llenos de rosario, colgándose en sus dedos unos rosarios. Quedó tan asombrado, se fue corriendo decir a su familia que viniera a la procesión y se confesó y se puso de rodilla y dejó estas ideas raras. La Virgen había también dicho que si no hacen penitencia, bien, Rusia comunista iba a sembrar sus errores en el mundo entero y que habría una segunda guerra mundial peor que la primera. Por desgracia, a pesar que una franja del pueblo cristiano, católico, se convirtió, mejoró, rezó, muchos no siguieron el camino, y vino la Segunda Guerra Mundial, y vino después de la Segunda Guerra Mundial el triunfo del liberalismo masónico, ateo, naturalista. Llegamos hoy al punto que matan niños en el seno materno, que quieren casar supuestamente hombre con hombre. Llegamos al relativismo total. ¿Qué hacer? Bien, valoricemos este mensaje. Si Dios nuestro Señor manda a su Madre Santísima decirnos que recen, que hagan reparación de las ofensas hechas a Dios, que recen por los pobres pecadores, que dejen de ofender a Dios porque está demasiado ofendido, y muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas, entonces hagamos lo que dice la Virgen. Hagamos lo que dice la Virgen: penitencia, reparación, confesión, comunión. Dejemos de ofender a Dios y tengamos esta caridad que debemos hacer con los pobres pecadores. También la Virgen le mostró a los niños el infierno. La visión del infierno es algo tremendo, como un mar de fuego. Los demonios y las almas de los condenados estaban precipitados en el aire y sumergidas, caían en este mar de fuego en horribles gritos. Y ahí, después de haber mostrado esto, la Virgen dijo a los niños: han visto dónde paran las almas que mueren en pecado mortal. Que hermanos, el cielo, el infierno, la vida eterna, Dios, el demonio, no es cuestión de opinión. ¿Son o no son? ¿Existe o no existe? Pero esto de sí o no creo, entonces no existe, esto no funciona, no es correcto. Las cosas son lo que son. Yo puedo decir que no hay coronavirus, ok, lo dije, pero ¿qué cambia? Nada. Si existe, existe. Si no existe, no existe. Pero mi palabra no vale nada en la medida que no corresponde a la realidad. Dijimos, después de tanta oposición, tanta persecución, el nuevo obispo que va a ser del lugar va a reconocer esto. Los obispos portugueses van a reconocer que el milagro de la conversión del pueblo portugués es el milagro de Fátima. Pero los consejos, los pedidos de la Virgen de Fátima, bien, siempre valen: penitencia, conversión, dejen de ofender a Dios, recen por los pobres pecadores, y para incitarnos más a dejar el pecado y escapar al infierno, la Virgen prometió esta devoción de los 5 primeros sábados de mes. El que se confiesa, comulga, medita el Santo Rosario, vive cristianamente, yo prometo la gracia de la perseverancia.
Lucía vivió largo tiempo, se fue de monja, de religiosa, mientras que Francisco, que rezaba muchos rosarios, va a morir. Después su hermanita Jacinta también va a morir. Termino con unas ideas rápidamente de Jacinta, que dijo a una religiosa, su madrina, hermana María Purificación Godino. Hablando del pecado, dijo Jacinta: los pecados que arrojan más almas al infierno son los pecados de la impureza. De la impureza. Entonces, cuidado, queridos hermanos: adulterio, fornicación, homosexualismo, pornografía, unión libre, todos son pecados graves. Y las mujeres que mal vistan, bien sirven al demonio, no a Dios. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Una mujer cristiana debe vestirse correctamente, cubrir su pecho, sus espaldas, sus rodillas. Cuando está sentada tiene las rodillas cubiertas. Nada de pantalones apretados, sensuales, ni de licra que pone todo en evidencia. Vendrán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es mismo. Se cometen muchos pecados muy graves en el mundo, dice Jacinta. Si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Si los hombres supieran qué es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Así que, hermanos, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y porque no hacen penitencia. Sean lo que sean los pecados que hemos hecho, si nos confesamos, nos arrepentimos, dejamos de pecar, y bien hay perdón y hay vida eterna. Los hombres se pierden porque no piensan que Cristo murió por ellos y que esa salvación de Cristo llega a su alma mediante el bautismo, la confesión, la penitencia, los sacramentos. Se pierden también porque no hacen penitencia. ¿Qué es hacer penitencia? Y bien, llorar sus pecados, hacer el contrario del pecado, dejar de ofender a Dios. También dice la santa: muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. Muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. Queridos hermanos, Dios hizo el matrimonio, Dios hizo hombre y mujer que se unen, y esta unión produce la vida. Para eso Dios hizo esto, no para que disfruten del don de Dios contra el plan de Dios. Por eso todo lo que va contra la procreación de los hijos, sea lo que sea el método utilizado, todo lo que es, condón, pastillas, inyecciones, etcétera, es pecado gravísimo, es onanismo. Onan era un hombre que no quería tener hijos, y Dios le quitó la vida. No quería tener hijos deliberadamente. Disfrutaba del matrimonio, pero contra el plan de Dios. Es pecado gravísimo. También los que se operan, más bien se castran, siendo sanos los que se operan, hombres, mujeres, es pecado grave. Todos los que va contra la procreación, bien, el matrimonio no es de Dios. Muchos matrimonios no son buenos, no gustan a nuestro Señor y no son de Dios. Los matrimonios que usan la contracepción artificial a propósito con el fin de evitar el don de Dios, que es la vida, bien, no son de Dios. Si no son de Dios, son del otro. El otro no es amigo. De ahí vienen todos los problemas. También dijo Jacinta: la Virgen ha dicho que hay muchas guerras y discordias en el mundo. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. ¿Quieren la paz? Dejemos de pecar. ¿Quieren la paz? Dejemos de pecar. ¿Quieren paz, tranquilidad y prosperidad de vida normal? Dejemos de pecar. Queridos hermanos, para hablar de paz y paz y paz, sin conversión, sin dejar de pecar, es una ilusión. Al contrario, va a ser peor. La Señora Virgen no puede detener más el brazo de su bien amado Hijo sobre el mundo por los muchos pecados que se hacen. Hay que hacer penitencia.
Si los hombres se arrepienten, nuestro Señor seguirá perdonando. Pero si no cambian de vida, el castigo vendrá. Tremendo esto. Penitencia, penitencia, penitencia. No hay de otra, no hay de otra. Y hablando de los sacerdotes, dice la santa: mi buena madrina, rece mucho por los pecadores, rece mucho por los sacerdotes, rece mucho por los religiosos. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. Los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia y de las almas. Los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia y de las almas. Predicar la conversión, la penitencia, confesar, bautizar, casar, instruir, catequizar. Los sacerdotes no deberían ocuparse más que de las cosas de la iglesia y de las almas. Dar el Espíritu Santo a las almas y expulsar el pecado. Lo demás viene por añadidura. Podríamos decir muchas más cosas. El tiempo pasa. Que hermanos, en este 13 de mayo no olvidemos de escuchar el mensaje de la Virgen. Penitencia, conversión, oración, reparación. Dejemos de ofender a Dios, recemos por pobres pecadores. Son muy pocas palabras, pero con mucho fruto. Dios no abandona un corazón arrepentido. Dios no rechaza un corazón arrepentido. Sean lo que sean los pecados que hemos hecho, por muy horrible que sean, una buena confesión destruye todo pecado. La confesión expulsa el demonio, expulsa el pecado, devuelve la gracia, la caridad, nos da el Espíritu Santo. Abre la puerta del cielo, cierra la del infierno. Los que 5 primeros sábados de mes se confiesan, comulgan, meditan el Santo Rosario, les prometo que la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. No dejen de rezar su Santo Rosario. No perdamos tiempo precioso en Facebook, en el teléfono, en las películas, en las malditas telenovelas que son escuelas de vicios y pecados. Leamos vida de santos, conozcamos el Santo Evangelio. La crema del Evangelio es el catecismo. Todo católico debería, al menos una vez al año, leer todo el catecismo. Chico, grande, cada quien lo que tiene, pero leerlo porque es la crema de la Biblia. Así conoceremos el camino de Dios, conocemos lo que es pecado, lo que no es pecado, los mandamientos. Y como dije, queridos hermanos, hemos fallado una buena conversión. Nuestro Señor nos ama, quiere la conversión y salvación y no la perdición. Tratemos de rezar todos los días de este mes de mayo nuestro Santo Rosario y después rezarlo. Y felicito y bendigo a los que juntan su familia, incluso a veces los vecinos, las vecinas, y rezan el Santo Rosario. Pero récenlo con atención, con devoción, meditando el sentido de las palabras que dicen, lentamente y escuchando a unos a otros para que haya armonía. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren saber más de este caso de Fátima, en el canal FSSPX tenemos una carpeta especial, la Virgen de Fátima. Tenemos ahí todo explicado en unas 40, 50 charlas. Que Dios los cuide.